Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23 dice de la siguiente manera, en la página 1240. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo que es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, y mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Al terminar el año vienen muchas cosas a nuestra mente, mi hermano, y usualmente a veces no muy buenas. Pensamos en lo que quizás no pudimos lograr este año que ha pasado. Estamos terminando el 2025. Nos propusimos algunas metas al comienzo del año y mirar hacia atrás y decir, wow, no lo logré o no se me dio. Pensamos quizás en cómo estamos terminando el año. Quizás no era como esperábamos. Quizás se asomó la enfermedad a nuestra vida. A lo mejor situaciones en la familia que no esperábamos. Situaciones financieras, estresores que están hoy, que no estaban a comienzo de año. O puede ser que mirando el próximo año estemos pensando cómo organizarnos para lograr algunas cosas. Pero también hay personas que piensan en ni siquiera cómo empezaron el año. No piensan en nada de eso. Simplemente viven la vida. Aunque en el fondo hay una frustración porque no logran algunas cosas dentro de esta vida, en este tiempo que estamos. Pero es posible, mis hermanos, y estaba meditando, que nosotros reflexionemos en todo esto, pero que no haya venido a nuestra mente uno de los aspectos más importantes de nuestra vida cristiana, porque lo damos por sentado. Y se llama la perseverancia. La perseverancia. Yo te pregunto, ¿en estos días tú has pensado en la perseverancia? ¿En cómo tú has perseverado hasta hoy? Quizás no, posiblemente no. ¿Y qué es la perseverancia? Cuando yo hablo de perseverancia, estoy hablando de la obra de Dios de preservar a los suyos. Es decir, mis hermanos, la perseverancia es una obra soberana y fiel de Dios por la cual Él preserva a los que ha regenerado de modo que continúan creyendo en Cristo, viviendo en arrepentimiento y fe y en obediencia hasta el fin, a pesar de las luchas, las pruebas y los pecados que han enfrentado durante todo este año. ¿Has pensado en cómo has perseverado? ¿Has pensado en la obra de la perseverancia de Dios sobre tu vida estos últimos días del año? ¿Has podido dar gracias a Dios por eso? Si somos honestos, mis hermanos, y miramos nuestro corazón, y miramos la realidad de la debilidad de nuestra carne, si aquí nosotros exponemos, mi hermano, cuán débiles somos, si hablamos de nuestra falta de fe de todo este año, si hablamos de la falta de contentamiento en muchas ocasiones, si confesamos todas las veces que nos pasó por la mente rendirnos o salirnos del camino o simplemente vivir de manera indiferente a lo que Dios nos ha llamado a hacer, mis hermanos, si nosotros pensamos en todas las maneras que nos pasó por este año, eso por la mente, tendríamos que confesar, mis hermanos, de todo corazón, que si estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios nos ha preservado. Cientos, sino miles de veces Dios nos ha salvado una y otra vez de nosotros mismos. Por obra del Espíritu Santo. Piensen todas las veces que vino convicción de pecado este año a su vida. Eso no vino por la carne. El Espíritu Santo de Dios trayendo convicción de pecado. Piensa en todas las ocasiones en donde hubo deseo de leer la palabra y leíste la palabra, oraste con un hermano, hablaste con un hermano, viniste el domingo a la iglesia, atendiste la predicación, tomaste nota, aplicaste la palabra. Cada una de esas cosas es obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Yo sé, mi hermano, que a fin de año pensamos muchas cosas.
lo que nos faltó, en lo que no logramos hacer, en lo mal que estamos comparados aparentemente con otros. Pero si tú estás aquí hoy y continúas aquí hoy creyendo en Cristo y continúas arrepintiéndote de tus pecados y continúas obedeciendo sinceramente la palabra de Dios a pesar de tus luchas, a pesar de tu propio pecado, mi hermano y mi hermana, tengo una buena noticia para ti. Dios te está preservando. Da gloria a Dios por eso. Porque de nada vale haber logrado todas las metas que cualquier persona se ponga de un año para otro y al final su alma se pierde. Y no cuenta con el cuidado soberano de Dios sobre nuestras almas. Esto es lo que Filipenses muy bien, claramente Pablo dijo a los Filipenses, Filipenses capítulo 1, 6, cuando dice, yo estoy convencido precisamente de esto, dice Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, es un gozo, es un ánimo, es una reflexión que debemos hacer, pero mi hermano, ¿cómo entonces Dios nos preserva? ¿O qué nos hace perseverar? Porque ya establecimos que es Dios que soberanamente nos preserva y nos preservará hasta el fin, pero esa preservación de Dios ocurre por medio de los mismos medios que Dios ha establecido para el creyente. Es decir, nosotros participamos en ese sentido de la perseverancia. Dios nos preserva, pero nosotros somos los que perseveramos. Ambos aspectos están en las Escrituras. La perseverancia es una obra de Dios. Sí, amén. Se expresa mediante la participación activa del creyente. Sí, amén. No es pasiva, ni es automática. Y las Escrituras mantienen ambas realidades. De hecho, mismo Filipenses 2.12, adelante, 2.12, 13 dice, y aquí está donde más claro está en la Escritura, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ustedes tienen que ocuparse. En inglés me encanta porque es workout. Me lleva a pensar en entrénense. Ocúpense en su salvación, porque Dios es el que obra en ustedes el querer como el hacer. Ahí está la atención. Y la pregunta entonces, ¿cómo se manifiesta en mi vida esa perseverancia? Es decir, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo estar seguro de que yo estoy perseverando a la manera que Dios me ha llamado a perseverar? Por lo tanto, mi hermano, terminando este año 2025, yo quiero que vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 10, vamos a estar del 10 al 12. Tranquilos, no vamos a predicarlo todo de manera detallada, porque si no, terminamos el próximo año. Pero veremos 5 formas, mis hermanos. 5 formas en que Dios nos preserva. 5 formas en que Dios nos preserva. El título de esta predicación, para aquellos que toman nota, es Perseveremos. 5 formas en que Dios nos preserva. Por medio de la promesa del Evangelio, la primera. La segunda, por medio de la comunidad de los unos a otros. La tercera es por medio de las adversidades o las pruebas. Las advertencias, perdone. La cuarta, por medio de las pruebas. Y la quinta, por medio de la fe en la esperanza eterna. Esas son las 5 formas que vemos en este pasaje que Dios nos preserva. Y tengo que hacer un contexto breve del libro de Hebreos para que entendamos por qué estamos ahí, por qué vamos a decir lo que vamos a decir. La carta de los Hebreos fue escrita a un grupo de creyentes que luego de haber recibido el Evangelio y la promesa de salvación por medio de la fe en Jesucristo, las presiones de la comunidad judía y el sufrimiento por la persecución estaban siendo de una manera persuadidos a regresar a las viejas costumbres y tradiciones judías de su comunidad. Recordemos algo, mis hermanos. Estos primeros siglos hubo mucha tensión, porque con la llegada de Cristo se revela el misterio, todo lo que estaba oculto, pero había una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y toda esta comunidad judía que recibe a Cristo y le dicen, ahora es por medio de la fe en Jesucristo, ya no tienes que circuncidar, ya no tienes que guardar esto, y no tienes que hacer lo otro, los sacrificios simbolizaban esto. Muchos de ellos luchaban porque eso era su propia identidad y se aferraban a las tradiciones.
y haciendo eso rechazaban el evangelio. Por lo tanto, abrazar a Cristo en los tiempos del primer siglo para un judío era literalmente desarraigarse en muchas ocasiones de aún los vínculos familiares y de la comunidad que él creció. Nosotros no entendemos mucho eso porque ya crecimos en una nación cristiana, pero pasa todavía en muchas naciones seculares, donde está el comunismo, diferentes religiones, que si tú profesas ser cristiano, literalmente te desheredan, no eres una familia ni siquiera. Eso pasa en Asia, eso pasa en diferentes países. Es una lucha difícil. Y estos creyentes estaban sufriendo de alguna manera persecución y tensiones por haber recibido el evangelio por medio de la fe de Jesucristo. Y estaban siendo presionados a regresar a la antigua forma de acercarnos a Dios por medio del antiguo pacto. Y el autor de Hebreo, ¿verdad? Que no se sabe cuál es, pero muchos creen que es Pablo, usa esta carta para animarlos en medio de estas pruebas y decirle, miren cómo Cristo es completo y suficiente. Eso es lo que está pasando en la carta de Hebreo. Por eso el escritor, que no se identifica, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, se ocupa de demostrar cómo Cristo es mejor y mayor que los ángeles, que Moisés, mejor y mayor sacerdote, aun que Aarón estableció un mejor pacto y un sacrificio definitivo. Para que ellos pudiesen comprender que lo que era sombra y algún tipo en el Antiguo Testamento ahora era una realidad y cumplimiento en Cristo. Ya no hay que regresar a la sombra porque Cristo es la luz. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. En resumen, podemos decir que el autor de la carta a los Hebreos le estaba haciendo un llamado a la perseverancia a estos cristianos. Eso es lo que está haciendo él. Perseveren. ¿Por qué? Porque miren esto. Perseveren en su fe. Y lo leímos ahora mismo. Manténgase firme en la profesión. Pero él sabía que no sería fácil para ellos. Él sabía que no sería fácil. Por la persecución. Por la presión de la comunidad. La perseverancia en la fe tendría consecuencias y situaciones difíciles, de manera que él, muy pastoral, los anima, los reprende, los exhorta a perseverar. Por lo tanto, en el capítulo 10, versículo 23, que comenzamos a leer hoy, le dice, y miramos en primer lugar, somos perseverados. Esta es la primera forma en que Dios nos persevera, por medio de la promesa del evangelio. Hebreos capítulo 10, versículo 23, que lo leímos ahora mismo. Mira cómo dice el autor a Hebreos a ellos. Mantengamos que firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Este es el llamado del autor a esta comunidad que recibe esta carta. No se muevan de lo que han profesado. No se muevan, manténgase firme. Esta frase como mantenerse firme guarda el sentido de protejan o no abandonen. Pero ¿qué es lo que no deben soltar? ¿Qué es lo que no deben abandonar? La profesión de nuestra esperanza, dice el pasaje, que se traduce también como la confesión de nuestra fe. Es decir, de lo que esperamos. ¿Y cuál era la profesión o la confesión de su fe que ellos habían hecho? Que Cristo era el único y supremo Salvador, el Mesías que traería consigo galardón por medio de la fe en él. Es decir, el autor le está diciendo a ellos, ustedes han creído en el evangelio, manténganse firmes ahora, sin vacilar, no se muevan, aunque sean perseguidos, aunque ejerzan presión, aunque quieran convencerlos, no se muevan de la esperanza del evangelio. Ese es el ánimo del autor, la audiencia. Y la razón por la cual deben perseverar se las da, porque fiel es aquel que prometió, lo vimos en el versículo 23. Es decir, es verdadero. ¿Quién es aquel que prometió? Dios es aquel que prometió. Y si él lo prometió, él lo cumplirá. Y yo no sé si a usted les vuela la cabeza de que Dios prometa algo. Cuando nosotros éramos muchachos, bueno, yo espero que esto no suceda ahora, pero cuando muchachos vacilábamos mucho y mentíamos tanto que en ocasiones nos decía, no, en verdad, te lo estoy diciendo en verdad. Te lo prometo. Te lo juro por mi maíz.
¿Se acuerdan de eso? Jurando por la MAI, por el PAI, por todo el mundo. Pero hacíamos eso porque ya no teníamos credibilidad. Y queríamos hacerle mostrar a la persona, y lamentablemente hacían eso y como quiera estaban mintiendo. Queríamos mostrarle a la persona que lo que estaban diciendo era cierto. Y por eso prometíamos y a veces hasta jurábamos. Pero no sucede así con Dios. Dios no puede mentir. Nunca ha mentido y nunca mentirá. Pero aún así dice las Escrituras que Él prometió algo. Hebreos 6, versículo 17. Vamos a ir a varios pasajes, vayan conmigo. Hebreos 6, 17. Mira lo que dice este pasaje. Para darnos esperanza en medio de nuestra perseverancia, porque el Evangelio nos da esa esperanza que necesitamos en medio de la perseverancia. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual Dios, mira lo que dice, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos de la promesa? Tú y yo, juntamente con Abraham, que creímos por medio de la fe. Dios deseaba mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. No se confunda, que su decreto no cambia, que su voluntad no cambia, de su propósito. ¿Y qué hizo? Interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, o sea, que no pueden cambiar su carácter y su palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que buscamos refugio seamos ¿qué? Grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como un ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros. Esa es la promesa del Evangelio. Dios ha prometido, Dios ha jurado por dos cosas que no es imposible que Él mienta, que aquellos que crean en Él, en la promesa del Evangelio, serán salvos, serán justificados. Y Dios no puede mentir. Somos llamados a perseverar en la promesa del Evangelio porque es segura y firme, porque está basada en el carácter de Dios y en su palabra, que es inmutable. Esta promesa claramente dice que Jesús entró por nosotros tras del velo a la presencia de Dios, llevando consigo, mis hermanos, todos nuestros pecados y pagando con su propia sangre cada uno de ellos, perdonándonos así todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, anulando el acta de los decretos, como dice Colosenses, que nos era contraria. Él pagó en la cruz del Calvario, la deuda está salda, hemos sido justificados por medio de la fe y Dios no miente. Si tú crees esa promesa del Evangelio, es un ánimo para perseverar, de que Dios tiene un firme propósito de salvarnos por medio de la fe. Dios se lo había prometido a Abraham. Y sucedió cuando Cristo vino. Desde la simiente de la mujer vendría uno. Le dijo a Eva. Y Abraham le dijo que mediante su simiente, las familias de la tierra serían bendecidas. Y Hebreos 9:11, vaya conmigo, mira cuando sucede eso. Hebreos 9:11, cuando Cristo, dice el pasaje, Hebreos capítulo 9, versículo 11, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y un más perfecto tabernáculo, está hablando del cielo, no hecho con manos, es decir, no esta de creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre por medio de la sangre, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Dios nos preserva mediante la seguridad de salvación que nos promete en el Evangelio. Una forma de aplicar estas verdades a nuestro corazón hoy, mis hermanos, esto es un llamado a la iglesia a mantenernos firmes en lo que hemos creído.
no movernos de lo que hemos creído. Yo creo que es un llamado claro y directo para cada uno de nosotros a que cortemos de raíz y nos alejemos determinantemente de todas aquellas cosas, mis hermanos, personas o situaciones en donde se siembre semilla de desconfianza e incredulidad a la palabra de Dios. Porque es una amenaza contra su promesa, que Él es fiel. Es terreno fértil para la dejadez espiritual. Debemos alejarnos de todo lo que nos hace vulnerables y vacilantes en nuestra profesión de fe y que provoque en nosotros un pensamiento de alejarnos de Cristo. Llamado a permanecer. Dios nos preserva, sí, pero Dios nos manda a mantenernos firmes. Un llamado al creyente a perseverar en el Evangelio. Solo Cristo salva y salva para siempre. No nos movamos de ahí. No nos movamos de ahí. En segundo lugar, vemos que de manera aplicativa Dios preserva por medio de la promesa del Evangelio. Dice, fiel es el que prometió. Mis hermanos, Dios no puede mentir. Y Él ha prometido salvarnos completamente en Cristo. Y Él ha hecho esto para que todos aquellos que busquen refugio en Él, dice el pasaje, seamos animados grandemente de la esperanza, asirnos de esa esperanza, amarrarnos, como abrazarla fuertemente, asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, ¿estamos creyendo en esa esperanza firme y segura que tenemos en Cristo? En tercer lugar, mis hermanos, ¿estamos respondiendo a ese llamado? Ahora sí, empezamos leyendo Hebreos 10:19, que es una respuesta a ese evangelio. Por lo tanto, dice Hebreos 10:19, hermano, puesto que tenemos que confianza para entrar al lugar santísimo. ¿De dónde sale esa confianza? Bueno, por la sangre de Cristo. Hermano, si usted sabe, los hebreos, pensar en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo, ofrecer sacrificio por él, limpiarse. Y si aún había maldad en el corazón de este sumo sacerdote, era aniquilado en la presencia de Dios. Ahora mira lo que dice el pasaje. A estos hebreos que se han convertido al cristianismo a través de la fe en Cristo, tenemos confianza en entrar a ese lugar santísimo. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Jesús. Porque Él nos abrió un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros. O para nosotros. ¿Por medio de qué? De su propio cuerpo. Su carne. Y mira lo que dice el versículo 21. Puesto que tenemos ese gran sacerdote también. No solamente tenemos confianza por medio de la sangre de Cristo, sino que también tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios. Y esta es la aplicación. Acerquémonos con corazón cero. Hermano, ¿usted llegó aquí con la reserva? ¿Llegaste desanimado hoy? ¿Sientes condenado por tus pecados? Dios te dice por medio de este pasaje, acércate. Acércate. No, es que mis pecados, es que como yo me siento. Espérate. ¿Tú confiaste en Cristo para la salvación? Sí. ¿Viste la promesa de Dios? Sí. ¿Por qué dudas entonces? Acércate. Pero acércate no hipócritamente o no con maldad en tu corazón. Acércate con un corazón sincero. Confiésate. Ven con plena certidumbre de fe, creyendo que fiel es el que prometió. Mi hermano, nuestro llamado cuando pecamos no es a escondernos y alejarnos, es a correr y confesarnos. Porque tenemos confianza por medio de la sangre de Cristo. Y no sé si notaron, pero me encanta la invitación. Él la hace en plural. No dice acércate. Dice que acerquémonos. Él inauguró para nosotros un camino nuevo, sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando busqué el texto en griego es oikos. ¿Recuerdan esa palabra oikos en Timoteo? La casa es la iglesia es la familia de Dios.
Por lo tanto, este acerquémonos es un llamado congregacional a la familia de Dios y por lo tanto esta es la segunda forma en que somos preservados por Dios y perseveramos en Dios es por medio de la comunidad de la fe. Por eso el texto en el versículo 24, mira cómo sigue diciendo. Considerémonos entonces cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El autor de Hebreo escribe esta carta a una comunidad de creyentes. Yo sé que hay mucha teología, pero principalmente no es un tratado teológico para decir, wow, cuánta teología nos expresó este autor. Sí, está brutal, está profunda. Hebreo es una de las mejores cartas, para mí, de las más favoritas, no las mejores, de mis favoritas del Nuevo Testamento. Pero leyéndola cuidadosamente es una carta bien pastoral. El autor está cuidando pastoralmente de esta iglesia y le dice, vengan, estimúlense unos a otros, porque de esta manera ustedes perseveran y esta es la forma en que Dios les preserva. El verso 24 indiscutiblemente nos muestra que esto es un aspecto bien pastoral y que tiene un tono comunitario de iglesia. Y yo quiero resumirlo de esta manera, este principio, somos perseverados por medio de la comunidad, es decir, la comunidad de creyentes es un medio que Dios usa para preservarnos. Alejarnos de ese medio de la comunidad de los creyentes es estar en peligro espiritual. Porque no fuimos diseñados para vivir como cristianos aislados. Y sabes que el diablo lo sabe muy bien. Por eso cuando tú pecas, vienen dardos de duda, vienen dardos de culpa y te llama que te alejes. No vayas. Total. No llames al hermano y te pregunta, dile que estás bien y se acabó. Fíjate de eso. Vive tu vida. El diablo sabe muy bien que Dios usa la comunidad de creyentes como un medio para preservarnos. Por eso una de las marcas de uno que va en camino a la apostasía es que se aleja del rebaño y deja de congregarse. Es una de las marcas de aquel que va en camino a la apostasía. Mis hermanos, el autor llama a estos creyentes que están sufriendo por su fe. Ellos están sufriendo por su fe. Hey, ánimo, tienen el evangelio, hay una esperanza segura, pero ánimo, perseveren porque tienen una comunidad también. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Estimúlense a qué? Al amor y las buenas obras. Es decir, todos los creyentes deben ser responsables, o somos responsables de pensar detenidamente en cómo podemos ser estimulados o cómo podemos ser provocadores a amarnos unos a otros y hacer buenas obras unos con otros. Por eso dice consideren, cuando usted considera, usted medita algo con mucha atención. ¿Y cómo nosotros nos estimulamos al amor y las buenas obras? Bueno, el texto mismo nos dice, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Es decir, la manera y la forma en que los creyentes se estimulan al amor y a las buenas obras que nos ayuda en nuestra perseverancia es a través de congregarnos de manera regular y activa en la iglesia. A veces yo no entiendo, yo no me siento bien espiritualmente, por eso voy a dejar de ir a la iglesia, no voy los miércoles, no me involucro, no. Todo lo contrario. ¿Qué vas a hacer en tu casa? En el día del Señor, ¿qué vas a hacer en la semana sin hablar con tu hermano? ¿Qué vas a hacer si no vas a avanzar los pensamientos pecaminosos en tu corazón? La manera en que nos estimulamos al amor y las buenas obras por medio de congregarnos activamente en la iglesia. Y el hecho de que tú estés aquí hoy, el hecho de que tú te involucres y participes activamente de la iglesia es un estímulo de amor y buenas obras para todos, no solamente para ti, sino para todos. Dios te usa de esa manera para preservar. O no nos duele cuando algún hermano se aparta de la fe y hasta nos desanimamos espiritualmente. Este año han venido algunas caídas, ¿no? El año pasado también, de grandes hombres de Dios que veíamos de cierta manera. Ni los conocíamos. Muchos de ellos. Simplemente les escuchábamos predicar. Y a muchos nos dolió sus caídas. Y hasta desánimo. Somos un cuerpo vivo. Y cada uno de los que estamos aquí, no solamente yo porque predico el domingo, o los que cantan, o los que sirven, son esenciales en la vida de la iglesia.
Y el hecho de que tú estés, eso anima a la iglesia, al amor y a la buena obra. Y esa es la forma en que somos preservados. También dice que debemos reunirnos para exhortarnos unos a otros. Eso trae sentido de implorar, de urgir, de animarnos, de confesar. Y es que por medio de la comunidad de los creyentes, Dios nos anima, nos reprende, nos exhorta, nos enseña, nos urge. Por eso una manera de saber si yo estoy perseverando es si yo me estoy congregando y participando activamente de la vida de la iglesia, amando, obrando en amor y exhortando unos a otros. Porque yo puedo venir a la iglesia y no necesariamente ser parte de la iglesia activamente de ella. Aquí dice que nos congregamos ¿para qué? Estimularnos en amor, buenas obras y exhortarnos unos a otros. Eso es vivir activamente en la congregación. Esa es la forma que sabemos que Dios nos está preservando. Algunas aplicaciones, mi hermano, tú puedes meditar hoy en la gracia de Dios por la comunidad de fe que Dios te ha dado. Medita en todas las veces que Dios usó esta comunidad de fe. Algún hermano. No tiene que ser ni siquiera desde la predicación. Puede ser desde una conversación de pasillo. Puede ser desde una llamada. Puede ser desde lo que sea. Dios usó a alguien de la comunidad de fe para animarte, exhortarte, reprenderte. De esa manera, Dios te preserva. Nuestra perseverancia es la congregarnos. Quizás hoy tú hayas descuidado o algunos de los que están aquí han descuidado este medio de gracia. Te pregunto, ¿hay algún mejor lugar que estar el domingo que aquí? ¿De verdad? ¿Dónde más Dios ha prometido su presencia especial para yo ir? Que no sea en la reunión de los santos el primer día de la semana. Si tú eres sincero, podrías decir como yo pienso, que usualmente el decaimiento espiritual va muy a la par de nuestra dejadez de participación activa en la iglesia. Y cuando digo activa, no digo de servir necesariamente, digo de involucrarme yo como persona en la vida de la iglesia, en confesar mis pecados, en hablar, en animar a otros, en estar orando por ellos orando por mí, en esa manera activa. Siempre el decaimiento espiritual, de alguna manera u otra, va acompañado del restablecimiento de la participación activa en la comunidad. Pero no tiene que ser así. Yo creo que este es un buen año para ser intencional en exponerte a tu comunidad de fe, a participar intencionalmente, en participar de la vida de la iglesia, porque Dios nos preserva por medio de esa comunión. De hecho, es característico de un corazón endurecido su alejamiento de la vida de la iglesia. Y por eso el autor advierte a los lectores las consecuencias de ignorar la forma en que Dios nos preserva. De hecho, no sé si notaste aquí, y ahora con el texto que vamos a leer, que la próxima forma, la tercera forma en que Dios nos preserva es por medio de la advertencia. En este pasaje que vamos a leer, Dios nos advierte por medio, o Dios nos preserva por medio de la advertencia, versículo 26. Mira lo que dice. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es la pregunta del versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá aquel que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos que aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará al pueblo. De alguna manera, a mí me parece que este texto está conectado con el texto que dice que aquellos que se dejan de congregar por costumbre, porque habla de esa deliberalidad. Dice que los que pecan de manera deliberada, a conciencia, sabiendo, trae la idea de aquellos que no se congregan por práctica, porque congregarse
en ese momento, en ese tiempo, era identificarse con aquellos que tienen fe en Jesús y por lo tanto, identificarse con la doctrina iba a traerle problemas. Y como yo no quiero problemas, voy a rechazar la verdad, voy a dejar de congregarme, no voy a ir, no me voy a identificar con ese grupo, por lo tanto, estoy pecando de manera deliberada. Pero si algo se ha perdido en la discusión de la sana doctrina, es el tema del temor a Dios. Mi hermano, claro que sí hemos salvo por gracia, hemos sido salvos por gracia. Claro que sí. Claro que Él nos ha de perfeccionar hasta el fin. Claro que sí. Ven. Claro que somos invitados a entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Claro que Dios nos ha regalado su hermosa iglesia como una gracia, una comunidad, un medio de amor. Pero cada una de estas cosas elimina la advertencia que hay para todo aquel que rechaza y desprecia la promesa que Dios hizo por medio del Evangelio. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El hecho que entremos confiadamente ante el trono de la gracia no quiere decir que Dios deja de ser santo. Dios sigue siendo santo. Podemos entrar confiadamente por la santidad de Cristo expuesta a nuestro favor, pero Dios sigue siendo santo. El hecho de que Dios en este tiempo, en la predicación del Evangelio, la gracia de Dios abunde, hay una invitación, dicho Pablo dice que Dios ruega por nosotros, por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Eso no quiere decir, escúcheme particularmente aquellos que no han venido a arrepentimiento y fe, que el Dios sigue siendo santo. Y que si rechazas la promesa del Evangelio, el juicio vendrá sobre tu vida. De hecho, tú estás bajo condenación. Estás bajo condenación. Amigos, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, este texto es principalmente para ti. ¿Tú has escuchado las buenas noticias del Evangelio? ¿Tú estás perdido y lo sabes? ¿Tú has vivido una vida a tus propias expensas? ¿Tú eres tu propio dueño y señor? ¿Tú sabes que la Biblia enseña que fuera de Cristo no hay salvación, no hay misericordia? Dios no te debe nada, o mejor dicho, Dios sí te debe el castigo por tus pecados, eso sí te lo debe, eso es lo que te debe Dios. Pero a pesar de todo eso, Él no solo ha dicho, sino que ha prometido que te va a perdonar y te dará vida eterna si reconoces tu estado y tu condición y vienes a Cristo como único medio de salvación por medio de la fe y abrazas la promesa del Evangelio. Él ha prometido eso. Ahora bien, déjame repetir la palabra de Hebreos en Hebreos 3:15. Miren la oferta del Evangelio para ti. Por lo cual, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, dice la palabra. Hebreos 3:15. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y Hebreos 4:1-2 dice, temamos, no sea pues que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haber alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos también. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Antes de entrar a la tierra prometida les recibieron buenas nuevas, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Pero por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada por fe en las que lo oyeron. Hebreos 4:7. Mira qué hermosa gracia de Dios para ti hoy, aquel que no ha venido a Cristo. Dios fija un día hoy. Dios fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no resistas el llamado de Dios a salvación, no rechaces, por favor, su gracia, no la rechaces porque te quedará una horrenda expectación de juicio que Dios pagará sobre tu vida. No seas tonto. Dice una horrenda expectación de juicio y la furia de fuego que ha de consumir a los adversarios. Tú no querrás enfrentarte a ese Dios en los cielos.
La advertencia es clara. ¿Por qué vas a cambiar a Dios? Por el pecado. Una vida falsa de placer, de oscuridad. Tú no querrás enfrentar el juicio de Dios. Te engañas a ti mismo. El hecho de que Dios haya tenido gracia, meses y años trayéndote a una iglesia, predicándote el evangelio y tú no respondas a él, no quiere decir que Dios es manco, que Dios no tiene boca. Va a pagar. Ellos que desprecian la sangre de su hijo. Una advertencia muy solemne, pero una forma en que Dios nos persevera también a nosotros. Iglesia, esta advertencia también está en una carta dirigida a una comunidad de fe, por lo tanto la advertencia también es pertinente para ti y para mí. Porque aquí dice que si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda algún sacrificio por los pecados, sino sienta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y algo hemos de pedir, mis hermanos, en oración para este próximo año, es tener un mayor temor reverente que nos lleve a aborrecer el pecado y amar la santidad de Dios. Hermana, hermano, no juegues con el pecado, porque el diablo no está jugando contigo. Ya lo vino para matar, robar y destruir la obra de Dios. Huye, por tanto, corta, rompe y deja todo aquello que te lleva a pecar contra Dios. Una de las definiciones más hermosas de lo que es pecado la escribió Susana Wesley. No sé si la has escuchado, pero cada vez que la leo digo, wow, Señor. Su hijo John Wesley, junto a su hermano, otro hermano, le pregunta a su madre, mamá, ¿qué es pecado? Y ella define el pecado de esta manera. Pecado es cualquier cosa, escucha mi iglesia, que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o que quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu. Eso para ti se convierte en pecado independientemente cuán bueno sea. Que el Señor nos haga crecer en un mayor temor santo y reverente de Él. Y Dios usa sus advertencias, la palabra, para perseverarnos. Claro que sí. Pero también somos preservados por medio de las pruebas. Cuarto lugar, veamos que Dios nos preserva por medio de las pruebas. Versículo 32, capítulo 10. Miren cómo le dice el autor. Recuerden los días pasados. Cuando después de haber sido iluminados, o sea, recibir el evangelio, ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hecho un espectáculo público de oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Oh, mis hermanos, gloria al Señor por las pruebas. Porque cuando nosotros somos preservados y perseveramos en medio de ellas, cuando miramos atrás, son un consuelo que nos afirman de que hemos creído en Dios y que somos de Él y que nos está preservando. Yo estoy seguro que si yo digo aquí, ¿cuántos quieren pruebas? Nadie va a levantar su mano. Pero Dios es tan bueno que nos la da. Porque es en medio de ella que cuando perseveramos, damos testimonio a nuestra propia alma de que Él nos está preservando. El que no es de Cristo pasa como la tercera terreno pedregoso, que se sembró la semilla, vino la prueba, se secó, porque no tenía profundidad. Parecía un creyente, había germinado. Y pasaban por ahí, cualquiera decía, es una mata cualquiera. No, cuando vino la persecución, vino la prueba, quemó la planta, probando así de que no era. Por lo tanto, mi hermano, cuando tú y yo perseveramos en medio de las pruebas, es un regalo a nuestra conciencia de que estamos siendo preservados por Dios. No las queremos, pero nos las da, que nos ama, nos da ese consuelo. Por eso el autor le concede, le dice a esta comunidad de fe, recuerden
Les dice, recuerden que ustedes sufrieron en el principio y perseveraron cuando fueron iluminados, cuando recibieron el evangelio. ¿Y cómo sufrieron? Mira lo que dice el versículo 33. Un espectáculo público, eran burlados públicamente, en aflicciones, siendo compañeros aún de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión, versículo 34, de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de los bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismo una mejor y más duradera posesión. Oh, mis hermanos, a mí me da vergüenza evangelística por las estupideces que la gente se enchisma y se va de la iglesia. Por la sanganería que nos desanimamos. Yo he escuchado tantas historias. Yo me fui porque no me saludó, porque no me buscaban, porque no me siento cómodo. Porque, mis hermanos, ¿qué excusas son esas? Aquí vemos hermanos que perseveraron cuando le estaban quitando sus posesiones y lo hicieron con gozo. Gente que fue presa por el evangelio y perseveraron. Que eran burlados públicamente y perseveraron. Son niñerías del evangelismo de hoy. Inmadureces. El autor les recuerda, ustedes perseveraron en medio de gran aflicción. Por tanto, versículo 35, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia o de prueba, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, mírenlo aquí, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. ¿Cuál es la razón de ese gozo por medio del cual fueron despojados de todas sus cosas, presos, sufrieron por Cristo? Porque Cristo volverá y le había prometido un galardón y recibirán una mejor y posesión eterna. Había una esperanza eterna, mis hermanos, y esta es la quinta forma en que somos preservados por Dios por medio de la esperanza eterna que tenemos en Él. Mis hermanos, vamos a terminar esta última parte leyendo Hebreos 11 completo. Pero yo quiero mostrarles algo. El autor de los Hebreos podía brincar del capítulo 10 al 12. Si ustedes leen el versículo 39, van conmigo, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vayan al capítulo 12 conmigo y lean el versículo 1. La primera parte tiene que ver con el 11, pero a mitad del versículo 1 él dice, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él pudo haber hecho eso. Nosotros no somos de los que retroceden, por lo tanto vamos a correr la carrera que tenemos por delante, ¿no? Pero no hace eso. ¿Qué hace el autor? ¿Por qué Dios inspiró al autor a darnos este capítulo 11? ¿Por qué el Espíritu Santo lo dejó para nosotros hoy y para ellos se lo dio también? Este capítulo 11 anima a los creyentes de ese tiempo y nos anima a nosotros a ver cómo se ve una vida vivida por fe con la perspectiva eterna que debe describir a cada creyente. Es decir, mis hermanos, de esta manera el autor une a esa comunidad del primer siglo a toda la comunidad de creyentes del Antiguo Testamento. No solamente a ellos, sino que al final nos une a nosotros también. Y les quiere mostrar cómo se fue una fe bíblica en la práctica, en la vida diaria. Y se ve de manera que ninguno pone sus esperanzas en este mundo, ni en lo que este mundo puede ofrecer. Ni en el aquí, ni en el ahora, ni en lo material, ni siquiera en nosotros mismos. Eso es narcisismo. Cree en ti, eso es narcisismo puro. En mí. La fe bíblica, mis hermanos, mira hacia la eternidad. La fe bíblica no tiene la mirada en nada de la tierra, sino en la esperanza y el galardón eterno que tendrá el creyente. Aunque no esté experimentando en la vida real las promesas que están ahí para él.
Lamentablemente los movimientos de superfe nos dicen que tener fe es pedir con mucha confianza ese carro, pedir con confianza esa casa, pedir con confianza mucho dinero, pedir con confianza porque Dios, tú eres hijo de Dios y Él te lo va a prometer. Miren mis hermanos, la fe bíblica, ninguno de los que vamos a leer aquí estaba pensando en cosas terrenales. Es una fe barata de este mundo, mundana y carnal. La fe bíblica se extiende con confianza a lo que Dios ha prometido de su galardón. Por eso vamos a leer Hebreos capítulo 11. Dice, ahora bien, déjame explicarle qué es la fe y cómo se ve. Dice el autor a ellos, perseveren, pero perseveren por medio de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como un extranjero en la tierra prometida, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasado ya de edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació uno y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número innumerable, como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y aceptando con gusto y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente da a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habían tenido la oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, ¿cuál? La celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Pues él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores las riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haber sido rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber
recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa, cerraron las bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, hicieron poderosos en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección, otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errantes por el desierto y la montaña y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, dice, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran perfectos sin nosotros. Por la fe, Policarpo de Mirna, de 69, discípulo del apóstol Juan, no negó a Cristo ante las amenazas del fuego y confesó 86 veces he servido y nunca mal alguno he hecho, sellando su testimonio con sangre. Por la fe, Ireneo de León defendió la verdad apostólica contra la herejía, proclamando la salvación que se halla por medio de la fe, recibida una vez para siempre los santos. Por la fe, Atanasio de Alejandría, aún siendo desterrado repetidas veces, sostuvo la deidad del Hijo en contra del mundo entero, confiando que la verdad de Cristo no depende de las mayorías. Por la fe, Agustín de Hipona, transformado por la gracia soberana, proclamó que el corazón humano no haya descanso hasta que encuentre descanso en Dios. Por la fe, Pedro Baldó abandonó sus riquezas para vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, proclamando las escrituras en su propia lengua de su pueblo. Por la fe, John Wesley afirmó que la Biblia es la autoridad suprema de la iglesia y trabajó para que el pueblo de Dios tuviera la palabra de Dios en su propio idioma. Por la fe, Juan Hus prefirió morir antes que retractarse de la verdad bíblica, declarando que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa. Por la fe, Martín Lutero se mantuvo firme ante los imperios y los concilios, afirmando que la fe por el justo vivirá y la conciencia de él estaba cautiva a la palabra de Dios. Por la fe, Juan Calvino dedicó su vida a exponer sistemáticamente la gloria de Dios en las Escrituras por medio de la salvación, enseñando que todo debe vivirse delante de la presencia de Dios. Por la fe, muchos de los puritanos como John Owen, Richard Baxter, buscaron una piedad profunda en adoración, regulada por las Escrituras, y no se dieron ante los movimientos de su tiempo. Por la fe, John Whitefield predicó sobre el nuevo nacimiento, cruzando los océanos para predicar el evangelio fuera de sus contornos. Por la fe, Charles Spurgeon exaltó a Cristo desde el púlpito, confiando en el poder del evangelio para salvar a los pecadores y edificar la iglesia. Por la fe, Martin Lloyd Jones rechazó el pragmatismo de aquella época y proclamó la predicación expositiva como medio principal del avivamiento verdadero. Por la fe, R.C. Sproul enseñó que la iglesia de Dios es un Dios santo, que la visión alta de Dios produce carácter santo. Por la fe, John MacArthur preservó la predicación expositiva verso a verso por más de 50 años, afirmando el poder y la autoridad de la palabra de Dios que es suficiente para el creyente, mi hermano. Cada uno de estos hombres que vemos aquí, mujeres, fueron hombres de carne y de hueso, que nos dieron ejemplos de perseverancia. Y la única manera en que tú y yo vamos a perseverar siendo fieles hoy, aquí y ahora, no es encontrando los tesoros en este mundo, sino en los cielos. Es mirando al invisible. Es por eso que en el capítulo 12 termina diciendo con el texto que vamos a memorizar esta semana y que debe ser el texto a memorizar de todo nuestro año. Por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos que vivieron por fe, que dieron su vida por fe,
Despojémonos entonces de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, perseveremos. Perseveremos. Él nos preserva, pero tenemos un llamado a perseverar. Aquellas cosas que somos llamados a hacer. Que Dios bendiga su palabra. Y ahora que vamos al tiempo de comunión, de la cena del Señor, precisamente cuando vamos a la cena del Señor, tenemos dos símbolos visibles: el pan y el jugo de la vid, que nos ayudan a ver de manera tangible las realidades espirituales que representan. El cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo y la sangre vertida por su pueblo. Así que en reverencia, en temor, vamos a participar de la cena. Vamos a orar para preparar nuestros corazones. Le pido a nuestro hermano Reinaldo y a Alexi que nos ayuden a... Oh, don Carlos está por acá hoy. Ah, sí, está por ahí, pero... Don Alexi y hermano Reinaldo, que nos ayuden en los elementos mientras oramos y preparamos nuestros corazones. Ahí sentaditos todos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Oh, aleluya. Qué hermoso saber, Señor, que esta comunidad de hebreos, tú cuidaste de ellos por medio de esta carta tan hermosa. ¿Cómo los animaste? ¿Cómo nos animas hoy a nosotros a perseverar? Mantener firme nuestra confesión y convicción de fe. Oh, Padre, te ruego, Señor, que ahora que nos acercamos a la mesa, las realidades espirituales, Señor, que representan el pan y el jugo de la vid, sea una realidad en nuestras vidas. Así como comemos del pan, nosotros participemos de la comunión que tenemos contigo. Y así como tomamos de la vid, Señor, nosotros confesemos que la sangre de Cristo, del nuevo pacto, es la sangre que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos mantiene firme hasta el día de hoy. Bendice a tu pueblo por medio de este acto. Que tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Fortalece a tu pueblo. En el nombre de Jesús.